Buenos días, hermanos. Me corresponde a mí poder cerrar el devocional o los devocionales que veníamos haciendo a partir del libro del Eclesiastés o del Predicador. Entonces voy a leer entre los versos 9 al final, que es la última sección en la que vamos a meditar hoy. Dice así el Señor: Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Cuando leemos y cuando escuchamos en realidad hablar de Salomón y especialmente de sus escritos, eh, pensamos en este sabio, en este hombre que Dios le entregó este don de la sabiduría. Y en estos párrafos finales salta a la vista como tema central lo que tenemos en el verso 13 y final, el verso 13 y 14. Ese que el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y después de esto tiene una mirada, ¿verdad? A la consumación de todas las cosas, una mirada escatológica hacia el juicio de Dios. Pero fuera de esto, que podemos ver allí, ¿no es cierto?, que salta de manera, digamos, destella, ¿no es cierto?, más luz en este último párrafo o en estos últimos párrafos, hay otras cosas más que el Eclesiastés quiere decir. Eh, y Salomón, como hombre sabio, también era un maestro público, era un rey, ¿verdad? Pero también era un maestro público y como tal procuraba compartir de esa sabiduría, no quería envanecerse. De hecho, una de las cosas que él dice: todo es vanidad. Y él no quería envanecerse con eso, sino que quería ser también motivo de bendición y quería que esta sabiduría pudiese llegar al pueblo, pudiese llegar, ¿verdad?, a quienes eran gobernados por él. Y por eso que dice allí, ¿no es cierto?, en el verso 9, que él escudriñó, que él escuchó a otros sabios y también compuso muchos proverbios con esta idea, justamente con la idea de que esto pudiese llegar a otros. Ahora hay que unir este verso 9, esto de estudiar, esto de inquirir, esto de escuchar, de investigar, de escribir, con lo que nos dice el verso 12 cuando dice: hijo mío, y trata al lector o a los oyentes, ¿verdad? Trata al lector o a los que van a escuchar en algún momento esto como hijos. ¿No es cierto? Hijo mío, entiende esto y sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. Es decir, Salomón podría haber hecho muchos otros libros, haber escrito muchos otros eclesiastés, muchos otros proverbios. Pero dice: el mucho estudio es fatiga de la carne. Él está diciendo que la vida también no es solamente estudio, no es solamente llenarnos de sabiduría. Eso es deseable. Eso lo debemos buscar. Y hay muchos que les gusta más aún estudiar y meterse, ¿verdad?, en distintas temáticas. Y hacerlo nunca va a ser malo, pero esto tiene que buscar un equilibrio. Por ejemplo, con cuidar nuestro cuerpo, con el ejercicio físico. Y por eso dice que esto es fatiga de la carne. El mucho estudio es fatiga de la carne. Esto no tiene absolutamente nada que ver, como muchas veces se ha malinterpretado, que no hay que ir a la palabra de Dios, que no hay que leer la palabra de Dios, que no hay que estudiar mucho la palabra de Dios porque eso trae fatiga al final y esto que la letra mata, ¿ya? Y el espíritu vivifica. No, eso sería una enorme contradicción con la misma palabra del Señor, porque dice que ella es vida
¿Y quién no quisiera tener cada día y gustar cada día y alimentarse cada día de lo que es la vida realmente? Porque esta es la palabra de Dios, porque esta es la voz del Santo Espíritu. Así que no tiene absolutamente nada que ver con esto cuando Salomón habla que el estudio es fatiga de la carne. Pero la sabiduría de Salomón, otra de las cosas que podemos ver aquí con respecto a la sabiduría de Salomón y de poder compartir, él quería compartir esto, es que la sabiduría era muy amplia, la de él. Quizás nosotros podemos pensar y encasillarnos en que él tenía solamente la idea de buscar esta relación con Dios, que es lo fundamental, sin lugar a duda. Eso fue lo que lo fascinó, el buscar la verdad en cuanto a la relación del hombre con Dios. Pero era muy amplia la sabiduría de Salomón. No solamente eso es lo que quiso buscar fundamentalmente. Encontramos, por ejemplo, en el libro de Reyes, en Primera de Reyes, eh, capítulo 4, fíjense lo que dicen los versos 31 al 34. Aún fue más sabio, hablando de Salomón, que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Dardá, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Pero fíjense lo que viene después. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Es decir, que la sabiduría de Salomón también involucró la ciencia, involucró las ciencias naturales, involucró allí, ¿no es cierto?, de las ciencias naturales de manera específica también la botánica sistemática, la zoología sistemática también, porque dice de los reptiles, etcétera. O sea, su sabiduría fue tal que quiso abarcar todo esto y compartir de esa sabiduría. Entonces, es la razón de que podemos ver en Salomón a este hombre sabio, a este hombre querido también por su sabiduría y en donde llegaban muchas personas a escucharlo. Pero como yo les decía hace un ratito atrás, el sumo de la sabiduría de Salomón, lo más podríamos decir, lo más concentrado de la sabiduría de Salomón estuvo justamente en buscar y en inquirir en la verdad, en esa relación, en conocer a Dios, al Dios todopoderoso, y cómo el hombre puede y debe relacionarse con Él de manera correcta. Y esa es la razón del por qué es importante, como dice después en el verso 11, por qué es importante para los hijos del Señor, para esta congregación, como le nombra Salomón aquí, ¿no es cierto? Para los hijos del Señor, la bendición de tener maestros, la bendición de tener personas que enseñen la palabra, que enseñen la verdad, dice, dada por un pastor. Y si se fijan en el texto, ese pastor está con mayúscula. Por lo tanto, esa sabiduría viene del único pastor, viene del máximo responsable del pueblo de Dios, que es Dios mismo, que es el Señor. Y es una bendición entonces para una congregación, es una bendición para los hijos del Señor, es que existan hombres que estén dedicados y que busquen justamente esa sabiduría en las Escrituras para entregarla al pueblo. Y entrega esta analogía, esas palabras de esos hombres son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones. Aquí cuando hablamos del aguijón, o cuando se habla del aguijón, la mayoría de los comentaristas habla de lo que nosotros conocemos como la picana. Esa picana, eso que se ve en el campo a los boyeros, a los que llevan o guían la carreta con los bueyes, hay un palito que guía, ¿verdad? Pero también hay una picana que tiene una punta, ¿verdad? Y dice que las palabras de los sabios son como aguijones, son como picana. Y eso es tan necesario para nosotros siempre, hermanos, que la palabra del Señor, que la palabra de hombres que se dediquen a enseñar nos ayuden, nos asusen, nos picaneen literalmente, para que no nos durmamos espiritualmente, para que no nos aletarguemos espiritualmente. Y dice que además son como clavos hincados, y estos clavos no son
también los comentaristas dicen esto, no son lo que nosotros pensamos como esos clavos para clavar una madera, clavar un pedazo de tabla, no, sino que a esas estacas que los hombres que cuidaban el ganado tenían que enterrar para firmar su tienda momentáneamente mientras el ganado pastaba por unos días allí. Es decir, la palabra del Señor, estas palabras sabias, nos hacen sujetarnos y fijarnos en un terreno firme, de donde nosotros no nos vamos a mover y donde estaremos también cobijados por esa palabra. Y por fin, por último, llega esto con lo que inicié, que es lo fundamental o lo central en este texto, que dice que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Viene a mi mente, y seguramente a ustedes también, el Catecismo de Westminster, que el fin principal del hombre es amar a Dios. Pero ¿qué tiene que ver el amar a Dios con temer a Dios y guardar sus mandamientos? Ustedes me aman, si me aman, guarden mis mandamientos. Temer a Dios implica tener a Dios y mirarlo con la reverencia que Él merece, que Él se merece. Temer a Dios necesariamente implica amarlo, implica servirlo. E implica amarlo cumpliendo y buscando cumplir sus preceptos, buscando cumplir sus mandamientos. Recordemos en qué se resume la ley: amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en ese sentido, ¿verdad? Salomón termina poniendo esa mirada en el futuro, esa mirada en el escatón, esa mirada en la consumación de todas las cosas, diciendo: Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En la consumación de todas las cosas, todos nosotros compareceremos delante del Señor. Y eso es por un lado, una advertencia, pero también implica una esperanza, porque quienes vamos a comparecer delante del Señor, sí, el Señor nos va a pedir cuentas, pero no vamos en ese sentido a ser condenados por eso. Quienes van a ser condenados y quienes van a tener que, en ese sentido, rendirse y humillarse delante del Señor, y aunque haya súplica, no serán escuchados, serán aquellos que han rechazado el Evangelio. Nosotros estaremos allí, se nos pediría cuenta de lo que hicimos con nuestros dones, de lo que hicimos con nuestros ministerios, y seremos recompensados también de aquello, pero con una esperanza segura, que estaremos con el Señor y que estaremos con el Rey de Reyes, que estaremos con este pastor que ha provisto a su iglesia de hombres que también cuidan de su pueblo, que también cuidan de su iglesia. Entonces, el fin de todo el estudio de Salomón, el fin de escuchar, de escudriñar, de componer proverbios, llega a esta conclusión: temer a Dios, guardar los mandamientos, es a lo que hemos sido llamados, y eso hace pleno al hombre. Eso hace al hombre volver al principio, a cómo estuvo Adán y Eva en una relación correcta con Dios. Y hacia allá también vamos caminando nosotros ahora, esperando la consumación de todas las cosas. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que el Señor nos guarde, que el Señor pueda sostenernos y seguir sosteniéndonos en el amor y también guardados por su santa y divina palabra. Nos estamos comunicando, estamos compartiendo más adelante otros devocionales. Hasta pronto.